Culiacán el día de ayer hubo una tragedia que está llamando la atención, la muerte de dos niñas gemelas. El domingo 13 de octubre de 2025 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se reportó la desaparición de dos niñas gemelas de tan solo 3 años de edad, Valentina y Victoria N. Sus familiares notaron su ausencia alrededor de las 4 de la tarde y durante casi 4 horas se emprendió una intensa búsqueda. Minutos después de las 8 de la noche, ambas fueron encontradas dentro de una alberca en un inmueble contiguo a su vivienda. A pesar de ser trasladadas a la Cruz Roja de Culiacán, los médicos confirmaron que ya no presentaban signos vitales. Hoy, junto con el doctor Jorge Olivares, médico forense, analizaremos los aspectos clínicos y forenses de este trágico caso, con el propósito de comprender lo ocurrido, reflexionar sobre la importancia de la prevención y qué se debe hacer en el momento de una inmersión en agua. Bienvenidos a su canal de YouTube Necrointensivo Podcast en la sección de Necrocasos Críticos. Maestro, ¿qué opina de esta tan lamentable situación? Bienvenido. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Fíjese que es súper lamentable, pero terriblemente lamentable, porque una situación donde se pierde la vida en la cuestión de niñas, de niños, híjole, es terrible. O sea, no hay palabras para describir la magnitud del daño, doctor. No, y le contaba antes de ahorita entrar a todo el análisis clínico y forense que está muy interesante y sobre todo que ya le están comprendiendo todos nuestros suscriptores que le estamos dando un enfoque de prevención, porque eso es también lo que queremos, que ustedes aprendan a prevenir no solamente enfermedades, sino también accidentes, como lo vimos del caso de Agustín, que pues ya muchos están poniendo, sí, ya yo no voy a mandar a mi hijo con nada que pueda colgar y que se pueda entonces ahorcar. Exactamente, eso también se trata toda esta situación de análisis que estamos haciendo. Y sí, efectivamente, algo que me causó mucha tristeza, Doc, es que tienen o tenían 3 años estas niñas tan hermosas, estas gemelitas, y justamente en diciembre iban a cumplir los 4 años de edad. Lamentablemente, pues no llegaron y pues un día que se podía ver como algo normal, algo pues habitual, pues terminó en esta tragedia. Primero en la incertidumbre de saber dónde estaban y luego en la certidumbre trágica de ya saber en dónde se encontraban. Qué triste, ¿no? Sí, doctor, terrible, terrible. Esto, como usted lo comenta, que sirva ahorita el análisis para que siempre exista la figura de un adulto, siempre que haya agua, doctor, y esta para las amigas y amigos, nunca, de los nunca, dejar a una niña o un niño solos en un lugar de agua, jamás, jamás. Sí, completamente de acuerdo. Ahorita vamos a ir haciendo algunas especificaciones. Les pongo un poquito más en contexto. Ellas estaban aparentemente pues jugando en su casa, tal vez en su patio. Hay cosas que no se especifican a profundidad. Les vamos a dejar los links de las noticias, tanto en video como en digital, en texto, que están en las diferentes redes sociales. Y pues de repente siguieron a lo que se tiene como la hipótesis hacia un salón o un área de eventos infantiles. Tal vez les llamó la atención los jueguitos ahí cerquita de su casa, aparentemente enfrente, y ahí había una alberca. Y ahí fue donde pues se presentaron durante X tiempo, no saben cuánto tiempo estuvo inmersas, que aquí sí cabe ir mencionando que independientemente el tiempo en que hayan presentado la inmersión o la sumersión en agua, es la obligación de los primeros respondientes en actuar como si acaba de suceder esa situación e intentar la reanimación que ahorita vamos a ir dando. Entonces, algo que también llama la atención, doctor Olivares, es que a una de ellas, no especifican a cuál de las dos, si Valentina o Victoria, presentaba una contusión, un golpe en la cara. Algunos tenían la hipótesis que una de ellas
cayó, se golpeó, cayó al agua, a la alberca, y que la otra niña, en el afán de rescatarla, pues también pues tuvo el ahogamiento. Ahí no sé si haya alguna acotación de relevancia, que no sé, que se pueda sospechar de alguna situación de violencia o algo, o tal parece que pues puede ser un accidente. Esa es muy buena pregunta, doctor. Fíjese, algo que nos plantean siempre los grandes clásicos de la medicina forense es hacer muchas preguntas en el sentido de que, digo, estas son pequeñitas, ¿no? Pero vamos a hacer una cuestión general y luego vamos a hacerlo más específico para las niñas, con todo respeto. Por ejemplo, en la cuestión de un adulto, hay que pensar si estaba intoxicado con alguna sustancia o no. Esa es una. Número dos, descartar algún evento traumático. ¿Por qué, doctor? Porque puede ser que alguien, con todo respeto, va a decir, llegara y le pegara, por ejemplo, en la cabeza, causara inconsciencia y lo aventara al agua para que finalmente fuera una muerte por ahogamiento. O número tres, privar de la vida y luego aventar el cuerpo. Pues entonces, aquí son tres interrogantes. En el caso de las niñas o de los niños, siempre es importante, una, ver si hay alguna situación también toxicológica, por más que nada, sobre todo por maltrato infantil, donde a veces pueden estar estos niños, ejemplo, voy a decir alguna cuestión muy seria, pero ya sabemos que en el país de repente hay esta situación donde a las niñas o a los niños se les llega a colocar alguna benzodiazepina para andar también pidiendo limosna a las personas. Esto aquí en Ciudad de México se ha sabido que a estos niños de brazos, de 1 año, 2 años, los llegan a rentar y entonces les colocan benzodiazepinas y el niño anda como prácticamente ahí inconsciente y con eso andan rentando a los niños para obtener dinero en la cuestión de pedir dádivas en los cruceros, por ejemplo. Entonces, en una situación de sumersión, siempre hay que descartar una cuestión toxicológica, la situación de que, ejemplo, que yo fuera una persona que privo de la vida a algún niño y luego lo aviento a la alberca simulando un accidente, que esto es importante porque acuérdense que la cuestión forense, y más que nada para las amigas y amigos, la cuestión forense, doc, siempre tiene que ver una parte de qué pudo suceder, pero también hipótesis en la cuestión de la mala fe. Siempre hay que tener este colmillo en decir qué tal si también pasó esta situación y por muy descabellada que sea, doctor, a veces sí llega a suceder. Y número tres, en el caso que usted comenta, doctor, de alguna lesión en la carita, pues pudo ser efectivamente, como usted bien lo dice, que se haya golpeado y luego, ejemplo, un resbalón, se ha golpeado y en ese momento se va hacia la piscina. O también pasa muchas veces, doctor, me voy a alejar un poquito para llegar a este objetivo. Una vez llega una colega en un curso que tuvimos en Morelos de violencia de género y llega la colega, era una policía y a la vez le gustó medicina y luego terminó siendo como policía de investigación. Entonces me dice, Doc, dice, yo tengo una duda porque el forense de Morelos, resulta que había un joven que se va de paseo a un balneario, y en estos balnearios de repente hay como un río natural. Dice, se aventó, ya no encontraron ya no lo encontraron, se empezó con la búsqueda, y unas horas después, como alrededor de 12 horas de búsqueda, ya lo encontramos. Cuando lo sacamos, encontramos que tenía en lo que son los pezones y la areola como sangre y como que le faltaba piel. Dice, y en la cara estaba muy, para las personas que nos escuchan, muy raspado. O sea, que en la cuestión legal se llaman escoriaciones. Sí, sí. Estaba muy raspado, doctor, muy raspado. Y el forense me dijo que probablemente le habían dado incluso hasta toques en las glándulas, bueno, en los pezones, y lo estuvieron torturando. Entonces le dije, a ver, ¿me permite la foto? Porque como era policía, pues tenía la foto. Y no, doctor, lo que pasa es que este médico no había hecho la especialidad. Y entonces si se le había ido un montón, pero un montón de cosas bien importantes en la cuestión teórica. Resulta que cuando una persona cae al agua,
y de repente ya sea en una piscina, ahorita lo vamos a explicar, pero vamos primero con el río. Cuando cae al río o al mar, esta persona va a empezar con unas fases, como lo platicamos la vez pasada. La primera fase es la fase de sorpresa, que cae al agua y empieza como a pedir ayuda y entonces empieza a gritar y en este momento de desesperación, de ansiedad, ahí puede llegar a consumir agua. La segunda fase, la de apnea, una fase de apnea donde jala aire lo más que puede y va a aguantar la respiración para que no entre el líquido a los pulmones. Sin embargo, una vez que pasa esta fase y que el cerebro ordena a los músculos y a los pulmones respirar, entonces en ese momento jala el aire, pero no es aire, sino es agua, y ahí hay una ruptura de las estructuras más pequeñas de los pulmones, que son los alvéolos, y esta persona después empieza con un periodo convulsivo. Después un periodo donde hay ya agonía y finalmente viene la muerte. Cuando viene la muerte, doctor, resulta que la cabecita queda como inclinada. Queda primero la cabecita rozando lo que es el piso, porque el cadáver lamentablemente siempre se va hasta el fondo. Y entonces la cabecita, que es lo más pesado, va a estar ahí pegando en la parte del suelo y ahí es donde se pueden dar golpes y el forense tiene que determinar si son antemortem o postmortem. Y algo bien importante, doctor, es que las livideces, que es el estancamiento de sangre por la gravedad, como la persona queda boca abajo en decúbito ventral, entonces en ese momento toda la sangre se va a ir en la parte anterior del cuerpo y aquí resulta algo bien interesante la fauna y en este momento llegan los pescaditos y entonces como a los pescaditos les gusta la piel y cito este ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos visto en la televisión, en estos videos, que de repente meten las personas los pies en estas como cajitas muy chiquitas y llegan los pescaditos supuestamente a exfoliar, que empiezan a comerse la piel de los pies? No sé si ha visto estos videos. Bueno, en un lugar donde hay pescaditos, entonces llega, está el cadáver en la parte más profunda en el suelo, ahí un poquito flotando, y de repente llegan los pescados y en este caso en particular de este joven que murió ahogado lamentablemente, empezaron a morder la piel de los pezones Ya. con la lividez, que la sangre está en la parte declive, pues la lividez estaba en la parte anterior del cuerpo y ahí cuando muerden los pescaditos empezó a salir la sangre. Entonces, cuando extraen el cuerpo, es que está torturado. No, no está torturado. Esta ausencia de piel es derivado de los animalitos que estaban ahí. ¿Por qué sangraba? Porque estaba la lividez en la parte anterior del cuerpo y estas escoriaciones que eran raspones eran de características post-mortem. Algo completamente muy diferente a decir que estaba torturado. Ahora, regresamos con las niñas. En una piscina, doctor, lamentablemente todo cuerpo que muere, que cuando una persona muere, todo cuerpo va a estar hasta abajo. Parcialmente sí puede estar flotando, pero muy abajo, porque nuestros pulmones todavía tienen una reserva de aire. Y nuestros pulmones son como flotadores, pero va a estar, ejemplo, este es el suelo, y va a estar casi al ras del suelo. Una vez que empieza la putrefacción, entonces el cuerpo, con la putrefacción que se produce gas, empieza a subir, que es cuando lo recuperan. Pero aquí habría la primera pregunta que sería, doctor, es si el golpe que se describe es antemortem o postmortem, porque incluso ya una vez abajo en el suelo, cuando el cuerpecito esté ahí, y puede estar golpeando la parte del suelo de la alberca y dar un falso positivo. Excelente explicación. Voy a aprovechar, yo creo que alguna de sus explicaciones, específicamente algunos conceptos, porque esos son muy relevantes para la atención de pacientes o de personas que presentan una situación de inmersión en agua, Ajá, independientemente si es agua salada o sí, agua dulce, de forma inicial no importa tanto, de forma inicial. Ya después, cuando sobreviven, sí se ven unas diferencias de comportamientos entre una y otra. Pero ahorita, sí, si quieren, profundizamos. Primero, lo primero. perfecto. Como bien lo dice usted, la primera, pues,
situación como fisiopatológica, le llamamos médicamente, o sea, lo que comienza a pasar es que, pues, por mecanismo de protección, la lengüetita que recubre a las cuerdas vocales, que a su vez, pues, son el paso para la tráquea, los bronquios, los pulmones, o sea, el sistema respiratorio, se cierra, se sella. ¿Ok? Ese es un mecanismo de defensa. Se cierra para que no, pues, entre agua al sistema respiratorio y, pues, se pueda mantener cierto intercambio de oxígeno. Pero, pues, obviamente, en este afán de sobrevivir, pues, comienza a no entrar aire a los pulmones, porque, pues, obviamente tampoco se puede por el ambiente que está de agua, y comienza a haber hipoxia. La hipoxia en los niños, sobre todo, en menores de 5 años, que son los casos que estamos hablando de Valentina y Victoria N., es algo muy agresivo. Y justamente usted dijo que los pulmones mantienen cierto aire residual. Eso se conoce técnicamente como capacidad residual funcional. ¿Qué significa? Que aunque, pues, tú inspires y expires, siempre va a quedar colchoncito de aire. Esos, como una férula quedan en los alvéolos. Esas férulas es por nitrógeno. Es un gas muy abundante en el aire. Un 78% del aire es nitrógeno. Es un gas pesado que no se difunde del alvéolo a la sangre. Se queda estancado ahí. Sirve para que no se colapsen. Junto con un factor surfactante, que es un liquidito que producen unas células dentro de los alveolitos de las unidades, pues, más funcionales y más pequeñitas de los pulmones, para que no se colapsen. Entonces, son varios factores que hacen que no se colapsen los alvéolos. Los niños, sobre todo, le digo, menores de 5 años, más los de menores de 2 años, tienen todavía inmaduros esos pulmoncitos, por lo tanto no tienen tanto ese colchoncito. Y al momento de no estar recibiendo oxígeno, rápidamente en el 1 o 2 minutos comienza a caer la saturación de oxígeno. Entonces, Ok. la otra vez platicaba el doctor Olivares, si recuerdan los casos previos, por ahí vayan a ver el necrointensivo podcast, vayan a ver el necrocaso previo. Alrededor de 5 minutos sin oxígeno, el cerebro ya puede causar un daño. Y acá en los niños pequeñitos es a partir de 1 o 2 minutos ya puede comenzar a haber problemas. La baja de oxigenación no solamente afecta al cerebro, sino a la función del corazón y comienza a haber arritmias letales. Y pues bueno, primero ocurre un paro respiratorio y por el oxígeno bajo en sangre prolongado también puede causar un paro cardíaco. Es algo similar a lo que explicó el doctor, más que obviamente él se extendió ya hasta la cuestión forense, pero acá ya nada más para ir cerrando en mi participación, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se extrae por los salvavidas, los primeros respondientes que se encuentren ahí, a una persona con inmersión, regularmente va a estar justamente porque pierden la capacidad residual funcional, ya no flotan tanto, se comienzan cada vez a hundir un poco más, un poco más, un poco más. Va coincidiendo todo lo que usted dice y lo que le estoy explicando, y sobre todo los niños que anatómicamente están más cabezones que los adultos, digo, con todo respeto, y es algo normal, están Sí, es el cabezones. crecimiento. Exactamente, están cabezones y entonces se van más rápidamente hacia el fondo. Entonces, cuando lo rescatan, tienen que iniciar la reanimación como si se acabaran de sumergir o a tener la inmersión en agua. Así hay que actuar como tal, ¿eh? Digo, muchos dirán, después de 4 horas, pues bueno, no pasa absolutamente nada, se tiene que actuar como si acabara de pasar este suceso. Ahora, ahorita sigo profundizando, ¿verdad? Pero nada más para decirles que entonces la prioridad en la reanimación es mejorarle la hipoxia, tratar de darles ventilaciones y de preferencia oxígeno. Por eso en todos los lugares donde vayan a nadar, sea alberca, sea río, sea playa, o sea, todos los lugares concurridos que están diseñados para eso, debe de haber un salvavidas o guardavidas, como quieran decirlo, y debe de tener un dispositivo para darle ventilaciones de presión positiva y de preferencia que tenga oxígeno. Pero ahorita vamos a ir profundizando un poco o un mucho más en esta situación. ¿Qué le parece? ¿Va coincidiendo ahí No, las sí. explicaciones? ¿Y sabe qué? Me gusta mucho y le quiero preguntar esto, que a mí me va a dar una super clase usted, porque
entra el agua. O sea, para que toda la gente tan linda que nos sintoniza, cuando la persona se trata de aguantar la respiración, llega un momento, y esto lo podemos hacer en casas y todas las que están y todos los que están viéndonos, de repente aguanten la respiración, pero llega un momento en que el jefe agarra y dice a mí, yo quiero el oxígeno y entonces nos obliga a respirar. Ahora, aquí viene la pregunta, amigo, que yo le agradecería porque me va a dar una super clase en este momento usted. Ejemplo, la persona ya se está ahogando, trata de no respirar, pero ya no hay de otra y entonces el cerebro le dice, respira. Digo, esto es de manera inconsciente, porque luego hay gente que piensa que como que hay un ente que nos habla, no, 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 sino de repente manda la orden a nivel sistema ya independiente y entonces hacemos el esfuerzo y ahí, doctor, va a entrar el agua de manera muy violenta y va a romper las estructuras más pequeñas del pulmón, que son los alvéolos. Pero aquí viene una pregunta, doctor. Está ahí ya convulsionándose la persona, llega el doctor Eder, que es también un salvavidas, ahí todo musculoso, y los extrae del agua a esta persona. Y aquí yo quería preguntarle esto, doctor. Cuando usted inicia la reanimación, para empezar a dar la ventilación, le coloca este dispositivo y empieza. La pregunta sería, que yo aquí tengo mucha duda, al meter el aire a presión, ¿existe la posibilidad que se dañe todavía más los pulmones por el líquido que va a presión que el reanimador está ejerciendo? Es una muy buena pregunta. La respuesta es sí puede causar un poco más de daño en ese tejido pulmonar ya friable, como bien lo dice usted, pero es necesario para empujar ese líquido que se cuenta, empujarlo hacia hacia el, se llama intersticio, ese es el espacio entre los capilares de sangre y el mismo alveolo, empujarlo para que eh, pues tenga menos distancia en micras para que se difunda el oxígeno. Entonces la respuesta es sí puede causar a lo mejor un poquito más de daño, pero es mucho más beneficio que el riesgo que pueda condicionarle darle presión positiva. Ahora, ahí le va, esto es fundamental. Lo que voy a decir es fundamental. Cuando se saca a una persona de una inmersión, a unos, en este caso a las niñas, eh, lo principal que llega a condicionarle, pues, el paro cardíaco y si no, pues el fallecimiento es la hipoxemia, pero también tiene mucho que ver el factor de hipotermia. Muchas de las veces están por tiempos prolongados, entonces el cuerpo se hace también frío, ¿ok? Eso protege un poquito al cerebro. O sea, el estar frío de nuestro cuerpo en estas situaciones hace que no exista tanto daño neuronal o cerebral. Por eso se insiste en todos los lineamientos internacionales que se saque al paciente, que se rescate y que se intente maniobras de reanimación. Y aquí es otro punto más importante de lo que les acabo de decir. Cambia completamente a lo que muchos saben. Muchos se han dado cuenta que hemos hablado en otros episodios de que se le da algo que se llama RCP solo con las manos, que se les comienza a dar compresiones a los pacientes en paro. Acá cambia completamente. Lo primero que se debe de hacer es darle esas ventilaciones con presión positiva. Se está descrito que serán 2 a 5, sobre todo con un dispositivo que se llama bolsa autoinsuflable, algunos le llaman ambú, con una mascarilla y conectado a oxígeno. Se le da 1, 2, 3, 4, 5. Ok, porque puede estar en paro respiratorio o en paro cardíaco. Hay que hacer mucho énfasis en que hay que tratar de resolver la causa que lo llevó a paro cardíaco, que es la hipoxemia. Entonces, por eso hay que darle respiraciones, ventilaciones y sobre todo con oxígeno. Si la persona comienza a mostrar signos de vida, o que vomite o que saque agua, bueno, ya significa que pues no está en paro cardíaco, pero sí estaba en paro respiratorio y posiblemente hay que seguir dándole las respiraciones, una respiración cada 5 a 6 segundos. Ahora, si la persona no muestra signos de vida, algunos lineamientos marcan que cheques pulso y que le inicie las compresiones. Algunos marcan que no, que después de las respiraciones que les brindes no muestre mejoría, entonces le inicias las compresiones en el pecho. 30 compresiones en el pecho, alternando con 2 ventilaciones con presión positiva, hasta que
pues muestre signos de vida y también se le pueda poner el DEA. Nada más que aquí como está húmedo a la persona, se trata de secar lo más posible. Obviamente estar en un área donde ya no esté en riesgo, por ejemplo, si están en la playa o están a borde de la alberca, pues que no vuelvan a caer o que haya más víctimas. Lugar seguro, acuérdense que es la clave. Y entonces se le pone el DEA, este dispositivo que es desfibrilador externo automático, y a lo mejor puede ameritar una descarga al corazón porque el corazón puede estar latiendo normalmente, y eso también ayuda a que aumente las posibilidades de pues que muestre signos de vida o que se obtenga pulso, que técnicamente se llama retorno a la circulación espontánea. Entonces, ya se dieron cuenta que cambia muchísimo, muchísimo la forma en dar la reanimación, y que todos deben de saberlo porque ustedes pueden dar la ayuda. En este caso, pues lamentablemente no comentan que le dieron reanimación, sino que le hablaron a la ambulancia llegó, ellos le dieron reanimación, y cuando llegaron pues al hospital, no describen como tal, hay cámaras y todo, hay videos de afuera del área de urgencias de la Cruz Roja de ahí de Culiacán, pero pues no sé si siguieron con la reanimación o si se dieron cuenta que si han pasado más de 15 o 20 minutos y no se obtiene pulso, entonces las posibilidades de secuelas neurológicas son demasiado altas, y aparte las posibilidades de que vuelva a obtener el pulso pues ya son prácticamente nulas. Por eso muchos deciden suspender las maniobras y declarar, como en este caso, el fallecimiento. ¿Qué Híjole. opina? Ya es diferente, ¿verdad? Que lo que nos enseñan incluso como médicos acerca de RCP, acá es el RCP en ahogamiento. Sí, no, claro, doctor, porque aquí hay algo bien importante que mencionar para todas las amigas y amigos. Ejemplo, no es lo mismo, como lo vimos en necrointensivo, de estas cápsulas que son más breves de lo que ha sucedido en las noticias de que vamos al día, de en una asfixia por ahorcamiento, extraerlo y empezar a dar la reanimación, porque resulta, doctor, y esto es una muy buena pregunta para usted, y que todas las personas lo sepan, porque una cosa es que yo lo extraiga, lo levante, le quite la soga, pero en el agua ya está bien complicado, doctor, porque así como existe un síndrome post ahorcamiento, también existe algo que se llama síndrome post sumersión o post ahogamiento. Entonces, aquí el gran problema en el caso del ahorcamiento, bueno, hay una falta de oxigenación y hay lesión en las cuerdas vocales, nervio laringio recurrente y queda afónico, ¿no? Pero acá, en la sumersión es más peligroso porque hay agua que es agua contaminada. Y Ujú. entonces el agua sucia, doctor, que o por muy limpia que esté, pues siempre hay micropartículas, siempre hay algún microorganismo, y entonces este microorganismo se va a ir a colonizar los pulmones internamente y nos va a dar después una neumonía o incluso un choque, bueno, ya una cuestión séptica en todo el organismo. Sí. Sí, mire, le voy a contar brevemente 2 casos, y si quiere también usted me cuenta alguno que haya tenido. Sí, sí, En Tuxpan, Veracruz, muchos, visitantes o turistas de la Ciudad de México, del Estado de México, iban por primera vez a la playa. Eso implica un riesgo porque no conocen mucho, los señalamientos. Ya saben que cuando hay bandera negra, pues, no se deberían de meter, pues, muchos, se meten y se confían, van, avanzando más, y obviamente llega un momento en que abruptamente hay más profundidad. Entonces, me acuerdo mucho que fueron, 3 jovencitos con una pareja. Okey. De estos, 2 eran los hijos de la pareja, y el otro era primo, o sea, era primo de ellos, era hijo sí. de u del p del hermano del papá. O sea, ya hay más, o sea, era los hijos y un primo. Okey, ahí iban así, sus dos hermanitos y el primo. Entonces, andaban en la playa ahí en Tuxpan. De repente, el primo ya no lo dejaron de ver, no lo encontraron, y uno de los pobladores de Tuxpan ya tenía cierta maña, porque a diferencia de lo que muchos creen, que a veces hacen muchos ademanes, hacen muchos manoteos, hacen algunas señales de pedir ayuda, muchos de los que me ha tocado, y también los salvavidas que algunos he convivido, o inclusive paramédicos expertos en eso, me dicen que son ahogamientos que le llaman silenciosos. O sea, a veces
se sumergen y Sí, a lo mejor por la pena de no gritar o qué sé yo, pues no hacen sí, señales. Bueno, entonces, pues uno de los pobladores de ahí tenía callo, va y lo saca, pero lo saca prácticamente en paro cardíaco. Le dan la atención, le dan reanimación, 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 reanimación. Dicen que estuvieron como 40 minutos intentando la reanimación los salvavidas de ahí y no sobrevivió y falleció el muchacho en el lugar. Uno de los otros, uno de los, un primo, o sea, uno de los dos hermanos que les había contado, intentó también rescatarlo, ayudar y todo, pero él también tuvo cierta inmersión. Tragó agua. Ok. Me lo llevaron a mí a urgencias a él. El otro, pues nada más iba ahí, él no tenía ninguna situación de lesión o situación de gravedad. Y este muchacho iba pues bastante estable. Entonces me decían, no, pues ya lo puede dar de alta, ¿no? Le digo, no sabemos qué cantidad puede haber pasado de agua al sistema respiratorio y hay que evaluarlo. Pues efectivamente, doctor Olivares, pasaron más o menos 24 horas y desarrolló algo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Digo, ajá, yo sí, sé que aquí sí. vamos a explicar todo con cuestiones no técnicas, que es que el agua que le entró a los pulmones, agua salada, le desplaza lo que es el factor surfactante, que ya les expliqué que es el liquidito, un factor que se llama como tensoactivo, un factor que hace que no se colapsen los alvéolos. Bueno, pues con el agua salada lo desplazó y se comenzaron a colapsar y a inflamar todos los pulmones y comenzó a requerir oxígeno, luego a requerir puntas para poner oxígeno, una máscara, luego una mascarita con presión y luego se necesitó intubar. Y unos días después, lamentablemente, falleció también. Híjole. Entonces, por eso me acordé, porque usted dijo, no, no nada más es que sobrevivan, después Sí, vienen ¿no? complicaciones muy importantes. Ahora, la diferencia en que si te ahogan agua salada y agua dulce en terapia intensiva o en emergencias, ya que sobrevivan si tiene algo que ver. Cuando es agua salada, pues ya les dije todo lo que esto que puede pasar y se pueden infectar los pulmones también, como bien lo dice el doctor, etcétera, ¿no? Y cuando es agua dulce, a veces pues tienen cloro y también pueden causar como pues neumonitis, o sea, una inflamación en los pulmones, y cuando hay mucha, digamos, paso de esa agua se absorbe a nuestro sistema circulatorio, se diluye la sangre y les puede bajar mucho el sodio y también causarle problemas, el sodio bajo, pues causa problemas del sistema nervioso central, convulsiones, su estado de coma o hasta muerte cerebral. Así que sí, son situaciones muy graves que pueden pasar post inmersión pues en agua dulce o en agua salada, pero por eso me acordé de eso. Tengo otro caso, pero si quiere contar algo más o ir platicándome algo más en lo que ahorita ya avanzamos pues con el caso que tenemos actualmente, ¿no? De las niñas. Sí, fíjese que algo que usted comenta, mi doc, es bien interesante porque justamente la gente tiene que saber que no nada más es que ya lo saqué del agua, como vemos en las películas clásicas, ya se acerca ahí digo, para ilustrar mucho mejor y que no se les olvide a todas las personas que nos escuchan, ya se acercó esta salvavidas rubia, guapísima, ¿no? Que veíamos en las series. Ah, sí. Ya empezó a reanimar y vomita el agua, ya vuelve a respirar, como siempre lo vemos en estas series, y ya se lo llevan muy tranquilos, y no es cierto. Y qué bueno que usted lo aclara, porque este tipo de pacientes que ha quedado por un tiempo adentro del agua y ha aspirado el líquido, es importante siempre, por lo menos, estar monitorizando algo bien importante que el doctor acaba de mencionar, la cuestión cardíaca y también la cuestión pulmonar, la saturación con este oxímetro que todo el mundo conocimos en la pandemia, porque después viene exactamente lo que usted dijo, doctor, este síndrome y son las complicaciones y mucha gente va a decir, pero es que el médico se le murió porque yo lo vi cómo lo sacaron y lo sacaron bien, no es cierto, lo estamos viendo externamente, pero internamente no lo sabemos. Sí, justo ahorita que dice, yo lo traje bien, nos tocó una niña como, no sé, yo creo que igual que nuestras gemelitas que estamos hablando, en Reynosa, Tamaulipas, y estaba en una alberca justamente en una fiesta infantil,
y no vieron a la niña por algunos minutos, la sacaron a la niña, pues la trajeron pues inconsciente, estaba muy cerquita del hospital, la aventaron ahí en la camilla en urgencias, se acercó la pediatra, me acerqué yo, le comenzamos a dar reanimación, la niña salió del paro cardíaco. Pero como le dije, salió del paro cardíaco, volvió a latir su corazón, sí, pero la oxigenación de su sangre estaba bien baja, esa, esa inflamación de sus pulmones, esa baja oxigenación, le comienza luego a causarle falla de todos los órganos, se llama falla orgánica múltiple, y la niña al paso de las horas se comenzó a deteriorar bastantísimo. Y además, otra cosa muy importante, después de las maniobras de reanimación, ya el corazón queda dañado como quiera. O sea, el hecho de que no haya recibido oxígeno en el mismo corazón, porque estuvo detenido, porque pues, acuérdense que el oxígeno del corazón se obtiene a través del mismo funcionamiento del corazón. Entonces, si no tiene oxígeno, después se hace torpe y no tiene una buena contracción muchas de las veces. Entonces, esa mala contracción no bombea sangre bien, deja de llegar sangre y oxígeno a todos los tejidos y van causando muchas fallas de los diferentes órganos de forma progresiva. Les falla los riñones, les falla el hígado, hay una falla que se llama hematológica, las plaquetas a veces se le comienzan a bajar demasiado. Hay un sinfín de cosas que pasan y terminan falleciendo. Y me acuerdo mucho que los papás comenzaron a agredir a la doctora verbalmente y le decían, nosotros la trajimos rápido, ¿por qué no pudieron salvarla? Y le comenzaban a insultar. Me acuerdo que me tuve que meter porque, pues, pobre doctora estaba, y la doctora estaba bien triste, estaba llorando, pues, por pues, los niños, ¿verdad? Los niños siempre nos puede Sí, sí, muchísimo. sí. Y no, les dije, oiga, a ver, discúlpenos, pero a ver, aquí le bajan y no sé qué. Y ahí, pues, como quiera, había vigilantes y había que siempre estaba el ejército y ya se metieron y todo. Y pues, obviamente, a esa niña cuando falleció, pues, ya se había avisado al Ministerio Público y se la llevó, pues, la CEMEFO se la llevó porque, pues, era una muerte, pues, inesperada y una muerte Sí, en situación violenta. de violencia que fue lo que sucedió en esa niña, pero ese caso también me impactó mucho y me acuerdo mucho que decía la familia eso, de que es que nosotros la trajimos bien, o sea, la trajeron inconsciente después de haber estado inmersa en agua, en ese caso en agua dulce clorada, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que llega a Sí, suceder. Ahora digo, sí, volviendo al caso y pues obviamente a la seriedad y al respeto que se merece esto, acá en la niña, en las niñas, chinga, o sea, en las gemelitas, desde la perspectiva forense, pues, ¿cómo? Ya nos ha dicho, porque los que ya han estudiado el canal deben de ir cada vez aprendiendo más cosas, sí, sí. pero cómo se lleva el proceso en este caso ya pues, de detección de causa de muerte. Ahí comentan en las noticias que fueron peritos al lugar para pues, hacer la investigación de justamente del lugar de los hechos, para pues saber si no hay alguna responsabilidad extra. Y bueno, obviamente el cuerpo de las niñas se la llevaron la CEMEFO. Ahí de hecho pues, hay videos y todo, se los vamos a ir poniendo para que vayan viendo todo esto. Entonces ahí cómo se aborda desde el punto de vista, pues, criminalístico, no sé si esté bien dicho, y forense, para determinar, ahora sí, pues, esta causa que le atribuyen muerte por asfixia por inmersión. Esa es lo que están comentando de nuestras gemelitas de Culiacán. Sí, fíjese algo, doctor, que es bien importante. Si me lo permite, vamos a ir desglosándolo en orden. Céfalo-caudal, desde la cabecita hasta el estómago, que es lo más importante. Este, pero antes de eso, yo quería comentarle esta situación que tiene usted mucha razón. Y no me acordaba hasta ahorita que lo mencionó como ejemplo. Un día me mandan del trabajo a tomar un curso de personas en situación de desconocidas, personas fallecidas, y la sede fue Cruz Roja Internacional y la sede fue en Acapulco, Guerrero, ahí en la Fiscalía de Acapulco. Y un saludo a todas las amigas y amigos médicos forenses de allá del CEMEFO de Acapulco. Y entonces, Doc, salimos ya un poquito, el último día ya bien cansados porque era el curso desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche y luego tenía uno que llegar a hacer tareas. Entonces, haz de cuenta que el último día terminamos saliendo a las 5 y estábamos hospedados en un hotel de playa. Imagínense, 5 días sin tenemos la playa y ni siquiera podemos meternos, pero bueno.
Entonces ese día salimos a las 5, ya como a las 6 se me ocurrió, dije, bueno, pues voy a mojarme un poquito los callos. Y ahí voy caminando, doc, en toda la playa, que a mí me encanta hacer eso. Entonces, de repente, doctor, escucho a un señor como de unos 70 años, ebrio, adentro del mar, y nada más le alcanzaba a hacer, help me, help me, pero se veía más mexicano que yo, digo, con todo respeto. Yo dije, ¿por qué ese cuate está hablando en inglés y no se ve que sea extranjero? Y entonces, de repente alcanzo a ver, doc, como una peluca, como 30 centímetros más abajo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué habrá algo como cabello a 30 centímetros abajo de este individuo? Y entonces me quedé así parado y el tipo, help me, gritaba, ¿no? Help me. Y entonces yo veía que como que se deformaba esa peluca ahí adentro. Y yo dije, ¿qué diablos es eso? Y ahí estoy asomándome. Doctor, era una persona, era una mujer, como bien lo dice usted, hasta abajo, sin ni siquiera hacer nada. O sea, ya se había como mentalizado que iba a Sí, morir. Y entonces yo me espanté y afortunadamente había unos salvavidas que estaban ahí, digo, salvavidas de los sí, chalecos. No había salvavidas de estos que vemos que andan con su chaleco, sino estaban estos chalecos que rentan para meterse a la playa, ¿no? Entonces corrí y agarré uno de estos, me lo puse y ya también venía otra persona y ahí nos íbamos metiendo cuando ya uno de los lancheros de ahí, de la región, la jaló de los cabellos y la sacó. Y ya cuando se calmó la señora porque salió gritando y todo, y ahora sí llorando, le dije, oiga, ¿por qué no gritó? ¿Por qué no levantaba sí. las manos? Y me dijo, pues es que este señor me dijo que me iba a enseñar, pero cuando yo me fui hasta el fondo ya no supe qué hacer y dice, ahí estaba esperando a ver si alguien me salvaba o moría. Increíble. Sí, es lo que yo le dije, O que sea, muchos y ahogamientos son silenciosos. sí, 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 sí. Ahorita me lo recordó, está perfectamente. Ahora, si me lo permite, Doc, vamos a avanzar en la parte forense. Entonces ya llegó la persona con el doctor Eder, ya le dio la reanimación y vimos dos cosas. Una recuperación lenta, tardada, con complicaciones, pero finalmente salió viva. O la siguiente, la situación donde, como bien lo explicó usted con su paciente, que empezó a deteriorarse poco a poco hasta que finalmente lamentablemente falleció por toda la lesión que ocasionó el líquido hacia los pulmones y de ahí un efecto de falla orgánica múltiple. O sea, todos los órganos empezaron a alterarse. Ahora, ¿qué pasa, doctor, si encontramos a alguien flotando o alguien que lo rescataron y en ese momento ya falleció a pesar de la reanimación? Entonces, vamos a ir primero, doctor, viendo que cuando se va revisando la laringe, el esófago y la tráquea, vamos a encontrar que hay agua dentro de estos tubos, por decirlo así. Entonces, fíjese, la persona cuando se está ahogando en el agua va a estar gritando y como bien lo dijo usted, va a estar tragando agua. Eso es importantísimo. Entonces, cuando nosotros le hacemos la disección de extraemos cuello, es bien importante anudar el cuello como forenses con un hilo para que cuando jalemos el esófago y la tráquea vayan cerrados, porque eso es un indicio importantísimo, el líquido. Entonces, ya una vez que disecamos, cortamos tráquea y nos vamos disecando hacia los bronquios. Y justamente en los bronquios, que son estas terminales, para todas las amigas y amigos, voy a poner en este momento que este tubito es la tráquea, es el tubito que vamos aquí en el cuello y hace una división derecha-izquierda para los bronquios. Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Entonces el agua pasa por este tubo cuando la persona se está ahogando y puede ir hacia bronquio derecho o bronquio izquierdo. Ahí, doctor, nosotros con mucho cuidado vamos disecando y en los bronquios, en estos tubos, vamos a encontrar también agua, dependiendo qué agua se encuentre. Por ejemplo, si es agua de río, donde hay tal vez mucho lodo, vamos a encontrar, digo, todo respeto voy a mencionar, como lo que pasó ahora en Veracruz, si alguien se extrae, alguna persona sin vida y anduvo ahí en la situación de que había lodo, vamos a encontrar nosotros como forenses, aparte del líquido, vamos a encontrar lodo en los bronquios, que esto de verdad enchina la piel, doctor, porque
cuando usted encuentra lodo o alguna partícula en los pulmones adentro, de verdad es terrible como forense hacer la recreación, porque uno se da cuenta de que dice uno, híjole, esta ¿Cómo persona sufrió? sufrió muchísimo. Sí, no, 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 hasta se me enchina la piel de expresarlo. Segunda, el esófago. Entonces, la tráquea para todas las amigas y amigos es un tubo independiente al esófago. Entonces, en el esófago usted igual va disecando y va a llegar hasta el estómago. Y el estómago, doctor, va a estar lleno de líquido. ¿Por qué un cuerpo cuando lo avientan al agua es muy poco probable que tenga una cantidad de agua similar a la que tiene una persona viva? ¿Por qué? Porque la persona viva en su desesperación va a estar tragando agua. El cadáver no. El cadáver está estático. Entonces no va a entrar la misma cantidad de agua. Esos dos puntos son aquí nada más. Tercero, doctor, cuando usted hace la disección en el cráneo, va a encontrar dos zonas hemorrágicas bien importantes. Ya no se usan epónimos, pero en este momento los voy a invocar. El primero es el signo de Vargas Alvarado, para toda la gente tan linda que nos escucha. Nuestra nariz va a comunicarse directamente hasta la parte casi del hueso frontal. Vienen las cuestiones de las neuronas o las terminales nerviosas hacia la parte del frontal, y para que entre hacia el cerebro hay una como coladerita que se llama las celdillas etmoidales. Ahí, justamente, doctor, cuando la persona está jalando el agua, esta agua va a entrar por estas estructuras y va a causar una hemorragia. Ese se llama signo de Vargas Alvarado. Entonces, el signo de Vargas Alvarado nos dice que hay una hemorragia en esta parte del hueso, y también por el cambio de presión, doctor, entra el agua hacia lo que es el oído, y por la presión puede romper la membrana timpánica, y entonces encontramos hemorragia en el hueso temporal que se llama el signo de Nil. Entonces, fíjese, ahí encontramos dos cosas. Encontramos hemorragias en el cráneo, encontramos agua en los pulmones, en los bronquios, encontramos agua en el esófago y en el estómago, y un punto, ya para amarrarlo bien, que lo mencionan los clásicos. Esto es independiente, Doc, porque hay semefos que lo hacen, hay semefos que no lo hacen, pero los semefos hay la posibilidad que, si tienen infraestructura, pueden mandar algo que se llama búsqueda de diatomea. ¿Qué es esto? Son estructuras em, microscópicas que están en el agua constantemente flotando, y entonces cuando la persona se ahoga, estas estructuras las vamos a encontrar adentro en los pulmones, y el patólogo con el microscopio va a encontrar estas estructuras del agua también en los pulmones. Y con eso usted ya cierra la investigación. Ahora, ya para darle a usted la pauta para... Adelante, adelante, adelante. Ahorita, adelante, ahorita, digo, disculpe que lo interrumpa ahorita, voy a agarrar un poquito de lo que es del agua en el estómago, porque también ahí es importante para nosotros. Bueno, de una vez le digo, porque también no solamente el agua se Sí, sí, absorbe al sí, venga, sistema venga. sanguíneo de los pulmones, sino de toda el agua que existe en el estómago. Cuando es, por ejemplo, agua de alberca, se absorbe y es donde se diluye mucho y causa la hiponatremia, o sea que le baja mucho el sodio. Adelante, maestro. Pues está excelente la explicación, y yo creo que nos estamos imaginando, bueno, desde el respeto, pero a lo que voy es que es apasionante todos los cambios, ¿no?, que existen, y todo, pues los datos que te dicen, ¿saben qué? Sí sucedió de esta forma. Y creo que usted como forense tiene mucha responsabilidad de describirlo bien, porque si se le pasa alguna situación donde pues a lo mejor pueda detectar algo de violencia agregada, pues cambia mucho, pues como que pues sí, el entorno, y pues la justicia que no se pueda brindar a alguien que pueda ser víctima. Fíjese, Doc, nada más lo voy a mencionar, pero hubo un caso hace años en un estado de la República del Norte, donde decían que una joven había caído en una cisterna. Ajá. La primera versión que dio la autoridad es que cayó en la cisterna, y esto lo dijo el director de ese CEMEFO, ¿eh? Por eso es bien importante tener no solo las credenciales, sino siempre estar leyendo. Entonces,
Este sujeto, que lamentablemente hasta pecó de soberbio, dijo en una conferencia de prensa, es que la joven cayó y todavía se levantó y ya después vino la causa de muerte, que fue un ahogamiento, porque la autoridad primero manejó esta teoría de que había sido un ahogamiento por el agua de la cisterna. Bueno, aquí para toda la gente tan linda que nos escucha, a ver, voy a tomar la teoría de este médico, del director de este CAEFO. Ok, la muchacha cae y se levanta. Ok. No se murió no falleció del ahogamiento, porque el mismo director está diciendo que se levantó. Entonces, ¿en qué momento vino el fallecimiento por sumersión o por ahogamiento? No es imposible. Y número dos, que aquí ningún perito de los que ellos contrataron, pudo debatir esta. Ok, vale, te la compro. Se levanta. ¿Y cómo es posible que no exista ni agua en los pulmones, ni agua en el estómago? Porque, ejemplo, si hubiera sido un traumatismo craneoencefálico, es decir, se pega en la cabecita, toda persona, toda, doctor, toda, que está viva y empieza a fallecer, empieza con un periodo de agonía. Siempre existe agonía. Llámese una agonía muy breve, de escasos segundos, a una agonía prolongada. Toda persona que quede inconsciente por un golpe en la cabeza está agónicamente y puede hacer algunas respiraciones muy breves, pero las hace. Y en esas respiraciones, doctor, va a jalar el Claro. agua. Entonces, es imposible que si no había agua en los pulmones, no había agua en el estómago, ¿cómo es que se les ocurre decir que se había ahogado? Por eso es que ninguna de las partes de la ciudadanía creyó la respuesta de que es que subió una barda de más de 2 metros, dio una marometa y de repente cayó milagrosamente dentro de la cisterna directamente y ahí se levantó, escribió y luego falleció. O sea, era imposible. Entonces, ahora lo que voy, miro, esto es importantísimo porque, como bien lo dijo usted, hay una teoría que se maneja que se llama el ahogado blanco y el ahogado azul en medicina forense. El ahogado azul es la persona que lamentablemente fallece por esta sumersión en agua y, como usted bien lo dice, hay un proceso de falta de oxigenación y toda persona ahogada va a estar moradita por la falta de oxigenación. La versión del ahogado blanco, y esto lo asumo con toda responsabilidad, y yo lo estoy diciendo en este momento, se dice, doctor, porque esa es una teoría, se dice que en el momento en que entra la persona al contacto con el agua, supuestamente hay un espasmo en la glotis, ¡puf! Y se cierra. Y al cerrarse, supuestamente produce que la persona se ahogue por el cierre de la glotis, y entonces ese es un ahogado blanco. Pero aquí viene esta situación. eh, Santiago Delgado Bueno, que es uno de los máximos exponentes en medicina forense español, y que ese libro hay que traerlo importado para acá, para México, porque no lo venden en este magnífico tratado que se llama Patología y Biología Forense, menciona lo siguiente, doctor. El ahogado blanco no existe, y no existe porque resulta que los médicos forenses de hace un siglo hicieron esta experimentación y se les ocurrió decir ahogado blanco. Lo hicieron lamentablemente, y lo voy a decir, y suena horrible, pero hicieron experimentaciones con perros. Y entonces a los perros los ahogaban. Y entonces determinaron que a algunos perros de su estudio, que él lo cita muy bien, que ahogaron a 20 perros o a 16, solamente un perro dio esto del el laringoespasmo, pero que no está bien documentado si el perro estaba sano. Es decir, que no había una metodología en un método científico, que los otros perros no se documentó bien si tenían alguna enfermedad y que tampoco se documentó con exactitud realmente si hubo el espasmo o no. Pero de ahí surgió la teoría, doctor, de que había un ahogado blanco. Y este autor dice, en este experimento de 16 perros, es imposible aceptar que existe un ahogado blanco porque es un estudio que no sirvió. Pero toda la gente, doctor, en México tiene digo, los médicos que no han revisado más bibliografía, los médicos forenses, piensan que existe un ahogado blanco cuando no hay ningún estudio científico que acepte esta teoría del ahogado. Bueno, le voy a decir algo. En medicina, digo, eso es un aporte que ahorita estoy pensando.
existe laringoespasmo, o sea, las cuerdas se cierran, Ajá. hace algo que se llama estridor laringio. Así hace. Reactivo a inflamación, a muchas cosas, ¿no? Y la forma en que se quita ese laringoespasmo es ante hipoxemia. O sea, curiosamente, cuando hay hipoxemia, pues se abren las cuerdas y se quita el broncoespasmo, pero los pacientes ya están bien deteriorados y se tienen que intubar. Entonces, acá algo Sí, sería sí, lo mismo. O sea, ante hipoxemia se van a abrir las cuerdas y forzosamente va a meterse claro. agua al sistema respiratorio. Digo, acá es en Mire, vivos, vaya. doctor. Sí, sí, sí. No, es que acaba usted de aventar un mega orgasmo mental, doctor. A lo que voy. Fíjese, se está ahogando la persona y viene el laringoespasmo. Pero en el momento en que pierde la conciencia, todavía está vivo, se abre y entonces se ahoga y va a quedar cianótico. Claro, Buenísimo, doctor, porque en este momento estamos diciendo, pues, otra teoría de un intensivista, que el ahogado blanco no existe. claro. Fíjese, eso es padrísimo, Sí, digo, me dejó hasta y feliz. inclusive, cuando están inclusive hasta en paro en paro cardíaco, tienen respiraciones agónicas. O sea, porque todavía el centro respiratorio que está en el bulbo tiene algo que se llama drive respiratorio todavía, entonces forzosamente va a estar tragando, en este caso, en el ambiente que está, Así es. pues agua, ¿no? Fíjese, nada más mencionar que existe la sumersión completa y sumersión incompleta, porque hay gente que de repente puede decir, oye, pero es que yo no lo encontré completamente sumergido. No, nada más es suficiente para que quede la boquita y la nariz en un charco. Y le comento este caso que hasta parece de mil formas de morir, doctor. Una señora con epilepsia va hacia su casa, empieza a llover muy duro, va caminando rápido, rápido, rápido para llegar y atajarse en una zona de aquí, Ciudad de México, montañosa, donde es mucha precipitación, es decir, está lloviendo muy fuerte y como es montañosa, el agua empieza a bajar desde la montaña y hay partes donde se puede encharcar bastante. Esta señora, por el estrés, me imagino, le da la crisis convulsiva, cae, pero cae de decúbito ventral, es decir, cae boca abajo, pero cae en el charco. Fue suficiente el charco para que nada más el puro charco cubriera la nariz y la boca y entonces murió de una asfixia por sumersión incompleta. Por eso siempre es importante decir, digo, a nivel criminalístico, que es sumersión completa e incompleta. Completa es que todo el cuerpo esté ahí en el agua e incompleta, nada, incluso la cabecita nada más. Y esto también pasa mucho, Doc, en los niños. En los niños cuando de repente dejan una cubeta a los papás y son bebecitos de 1 año, 2 años y se van, es una sumersión incompleta. Sí, claro, claro, basta. Sí, claro, basta con que se tenga la suficiente cantidad de agua en las vías respiratorias para que haga el fenómeno que ya hemos descrito. Ahora, esta pregunta ya se la había querido hacer en algunas otras participaciones que hemos tenido. ¿Es posible identificar si hubo intentos de reanimación o si la víctima falleció eh, sin recibirla? O sea, ¿por qué le digo esto? Porque no sabemos si en algún caso, vamos a suponer que en este caso que estamos hablando de las gemelitas de Culiacán, se la llevaron los paramédicos y a lo mejor sin, o la ambulancia, perdón, y a lo mejor era de protección civil, por ejemplo. No era gente que sabe reanimar, no eran paramédicos ya formados bien y eso. Entonces a lo mejor se la llevan sin reanimar, o a lo mejor sí se la llevan y la hacen reanimación. Ah, eso es buenísimo, Doc. Sí, nosotros como forenses, cuando llegan personas que vienen de hospital y se les ha dado reanimación, sí es muy evidente cuando usted corta el esternón, bueno, las costillas, arcos costales, y levanta lo que le llamamos en medicina forense el peto esternal, que es decir, parte del esternón, que es este huesito para toda la gente que nos ve, y parte de las costillas. Entonces usted corta y esta estructura del esternón con las costillas, las quita y abajito del esternón está el pericardio. Entonces, cuando hay reanimación, doctor, sí se ve una hemorragia justamente sobre el pericardio. Y nosotros sabemos que es por reanimación. Son personas Ah, ya de edad avanzada. Digo, a mí me pasó, doctor, y a todos, yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos dado reanimación en algún momento.
cuando son personas que ya tienen edad avanzada y que están descalcificadas, es muy común que se fracture una costilla, porque a mí me tocó de repente sentir la fractura de ¡crac! Truena. Y entonces uno cuando hace la disección en la autopsia y ve 2 o 3 costillas fracturadas, pero justamente la anatomía es magnífica, doctor. Ya ve que la reanimación justamente a la línea media entre lo que son las tetillas, uno como forense ve justamente las fracturas en este nivel donde están las tetillas y ahí dice, trae fractura, ejemplo, en la tercera, cuarta costilla, ok, es reanimación. Donde no tendría que ser la reanimación y que yo lo vería ilógico y ya como que ya sospechar, ejemplos serían en las últimas costillas y del lado lateral, yo diría, ¿por qué tiene fracturas ahí si ahí no va la reanimación? Entonces, Claro. ahí sí es cuando uno se da cuenta, mi doc. Ahora, usted vendría otra pregunta interesante. Oye, pero si ya falleció, porque en el hospital, bueno, está alguien, va pasando nuestras enfermeras magníficas y de repente ve el paciente que ya está, como decimos, boqueando, haciendo esta respiración de pececito, y entonces dice, paro, paro, y entonces, o que de repente perdió signos vitales en minutos y alguien llega y empieza a reanimar. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando ya han pasado ciertos minutos y la persona ya falleció o ya ha pasado 1 hora? Como ya es una persona sin vida, podemos encontrar algo que se llaman artefactos, post-mortem. Es decir, una persona que ya falleció no puede tener lesiones. Un cadáver no puede estar lesionado, sino ya se llaman artefactos o artificios post-mortem. Y estos artefactos, doctor, pueden ser las fracturas en las costillas o incluso vemos muy bien la fractura en el esternón, pero tiene que ir exactamente a nivel donde nos indica la reanimación. Si yo veo, doctor, que hay una hemorragia en las costillas, pero son en las costillas más inferiores, ahí yo asumo que no es reanimación y que pudo ser incluso hay un golpe, una patada. Órale, qué interesante. Yo creo que con todo esto que hemos visto en este episodio y en los previos, la gente va a ir cada vez aprendiendo que es, pues, como bastante objetivo los hallazgos que tiene el médico forense como para determinar con exactitud la causa de fallecimiento de las personas. Inclusive si no tienes mucho contexto, como ya lo ha dicho previamente que también se requería mucho contexto clínico, algunos estudios, algunas Sí. imágenes que les sirva para, pues, a lo mejor abordar mejor a ese cadáver. Pero incluso sin eso, con los puros hallazgos descritos, pues ya se va dando una idea. Por ejemplo, ahorita me voló la cabeza que dice, pues sí, o sea, los hallazgos desde nivel craneal correspondiente a una persona que tuvo un ahogamiento. Entonces dices, por donde quiera que lo veas, si eres muy cuidadoso, vas a dar una orientación muy bien de lo que es una causa de fallecimiento. Ahora, para ir cerrando, ¿qué reflexión personal, le pregunto al doctor Olivares, le deja un caso donde un escenario cotidiano se convierte en tragedia? Imagínense, o sea, las niñas, las gemelitas de Culiacán en la mañana y mediodía y por la tardecita jugando, normal, y de pronto, ya en la noche, o sea, 4 horas bastaron que se perdieron como para que ya dejaran este plano terrenal. ¿Qué reflexión le da esto? Mire, yo humildemente lo voy a decir, serían 2 reflexiones, si usted me lo permite. La primera, que ahorita acaba de decir algo muy, muy interesante, muy impactante. Si se pierden, y esto lo voy a asociar con un médico que para mí fue grandioso. Yo estaba en el 4.º año de la carrera y tuve la materia optativa de oncología básica. Digo, en aquel entonces, en el plan de estudios donde yo estaba, era optativa la oncología. Hoy en día ya no, porque ya ve que se están incrementando los cánceres, pero era oncología. Y me tocó ir a un magnífico hospital que es el Instituto Nacional de Cancerología. Y este doctor nos decía algo, digo, voy a tomar sus palabras, que nunca se me va a olvidar, y decía, el mejor médico, dice, escúchenlo bien, el mejor médico es aquel que piensa lo más grave y después, con toda calma, va a descartar, si no es lo más grave, tiene todo el tiempo para descartar lo más sencillo.
pero ya le ganó al tiempo. Y esto me lo dejó, pero impactadísimo, doctor. Y es lo que decía, muchos médicos se van con lo más básico y ya cuando llegan a lo más grave, pues resulta que ya la enfermedad se comió al paciente y ya hasta tiene un regazón de cáncer. Entonces decía, siempre el buen médico se puede ir por lo más grave y ya después baja con toda calma. A lo que voy, doctor, que es terrible, hasta se me enchinó la piel. Lo más grave, si algunos niños se nos han perdido, pensar inmediatamente en cisternas, tinacos, algo de riesgo donde pudieran haber ido por esta cuestión de tanta energía que tienen los pequeñitos, tanta curiosidad, y de repente, ¿sabes qué? Igual y se fue para allá enfrente donde veo agua, hay que revisar pero inmediato. O sea, hay que ganarle al tiempo. Y número dos, la reflexión que es eh, que todas las personas que tienen hijas o hijos, por muy buenos que sean incluso nadando, la cuestión del agua, con el agua de verdad no se juega, porque nada más basta, doctor, una situación de una ansiedad para que hasta el más experto pueda perder la calma y pueda ahogarse. Le platico esto en un minuto. Yo fui una vez al mar con unos amigos, íbamos nadando, supuestamente había aprendido yo en 2 días, y ya el tercero para regresarnos, vente ya sin chaleco, ya aprendiste a nadar, pues ya te enseñaron. Pues ahí va el menso del Olivares, doctor, sin chaleco. Voy nadando como perrito, doctor, pero ahí voy bien. Y todo, sí, échale, échale, y ahí voy, doctor. Bueno, ya me había metido, doctor, como unos 300 metros a lo lejos, ya en la playa se veía muy pequeñita. Doctor, el cerebro maldito que de repente tenemos, empezó con una crisis de ansiedad, doctor, que dije, ¿y si me ahogo aquí? ¿Y qué voy a hacer? Y siento que me estoy sumergiendo. Y entonces empecé con la angustia, doctor, y me empecé a hundir, doctor, sin chaleco, mis cuates bien lejos. Y afortunadamente, como empecé a gritar, había alguien en la orilla de la playa que me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, háblame, háblame, para que entonces mi cerebro como que se distrajera un poquito y me empecé a regresar, doctor. Cuando llegué a la playa, digo, gracias a Dios, hoy estoy vivo, no me vuelvo a meter, doctor, si no es con chaleco. O sea, díganme lo que, si cobarde, gallina, lo que sea, pero yo no me meto a la playa si no es, o sea, obviamente, si nada más me voy a meter hasta el tórax, ahí me quedo, ¿no? Sin chaleco, pero si es más adentro, doc, yo no me meto sin chaleco. Esa es mi reflexión. Muy bien, yo estoy muy de acuerdo con usted. Y ahorita, lo que pensaba es lo más grave. Sí, las niñas yo creo que siguieron los jueguitos porque era como que un salón de eventos infantiles, a lo que yo comprendí, no sé, dice como que muy exacta algunas noticias, eso fue lo que yo investigué, como que era un salón de eventos infantiles, a lo mejor había jueguitos, a lo mejor había imágenes, pues yo creo que fueron siguiendo hacia ese lugar y pues vieron el agua, pues a los niños les encanta el agua y muy probablemente Culiacán, Sinaloa, imagínense entre 4 o 5 o 6 de la tarde que se perdieron, pues es un lugar muy caliente, entonces pues es algo que se les hace muy fácil meterse al agua. Y yo siempre le digo a mis residentes, cuando vean un paciente, para que puedan salvarle la vida, primero piensen en lo más grave. Luego, piensen en lo más común. Luego, piensen en lo menos común. Luego, en la forma atípica de lo común y luego en la forma atípica de lo poco común. Y ya me doy cuenta que en la vida es lo mismo, o sea, Sí. siempre piensa más, lo más grave es piensa mal y acertarás. Yo creo que acá igual, debieron de digo, ya pasó, esta es una tragedia, por eso estamos aquí para que nos sirva de reflexión, nos sirva de aprendizaje y que pues no vuelva a pasar, ¿verdad? Que esto nos sirva pues la experiencia ajena en que pues tengamos mucha precaución. Pero sí, yo también siempre digo eso y también se lo cuento en un minuto, me pasó algo muy similar, pero en mi caso iba con un amigo, con el doctor Orlando, que regularmente cuento esta anécdota, estábamos en Mazatlán, en una alberca que estaba de menos profundidad a más Ah, sí, sí. profundidad, entonces yo comencé a nadar y me acalambré. O sea, a lo que voy es que a veces, aunque sepas nadar, hay factores que no controlamos. Me acalambré y me andaba ahogando. Es exactamente lo mismo. Por eso siempre tengan mucha precaución
vayan a nadar en lugares donde haya pues seguridad y vigilancia, respeten los lineamientos. Si hay bandera negra, pues obviamente no se tienen que meter a la playa en este caso. Y pues como también les dije previamente, pues hay factores que a veces no controlamos y que pueden ser los desencadenantes para que nos podamos ahogar. Bueno, algo más para ya ir cerrando, maestro Olivares, este lamentable caso en donde, pues, las gemelitas de Culiacán, Valentina y Victoria N., desafortunadamente, en un accidente, todo apunta hacia eso, pues, perdieron la vida por ahogamiento. No, que pues terrible. Siempre cuando son niñas y niños, duelen el alma. Digo, aunque no sean de nosotros, pero duelen y sobre todo porque es una muerte antinatural. O sea, no tendrían. Yo siempre me he preguntado esto toda la vida, ¿no? No tendrían que ser niñas y niños los que mueren. O sea, no tendrían por qué morir. Pero pues, la vida es inexplicable muchas veces. Así que cuídense mucho. Para ir cerrando, yo creo que este caso pues nos recuerda que el agua muchas veces simboliza diversión, simboliza pasarla bien, pero puede convertirse en un medio de muerte y muchas de las veces es medio silenciosa, como les dije. Y todo esto es pues cuando la prevención falla. Recuerden también que la atención temprana, la supervisión constante y la educación, pues en este caso que estamos haciendo, que tratamos de hacer, son herramientas para evitar tragedias como las de las gemelitas de Culiacán, en paz descanse Valentina y Victoria N. Y pues obviamente, si bien ningún video, ninguna explicación puede devolver una vida, creo que sí puede hacer conciencia para que prevengamos y tal vez se pueda evitar alguna tragedia. Pues muchas gracias por seguir este necrocaso crítico. Por ahí se me ocurrió también, ahorita que dijo 1000 maneras de morir, podemos hacer análisis de algunos eventos desafortunados, pero muy peculiares que pueden llegar a suceder, para que también pues sirva de otra forma de transmitirles conocimientos, transmitirles conceptos que pues con explicación o análisis médico forense les sirva, ¿verdad? Para que tengan herramientas de conocimiento y pues también de prevención. Pues muchas gracias, maestro Olivares, por su tiempo y pues que vayan a ver los demás casos, ¿no cree? Sí, claro, porque están muy interesantes y sobre todo para que vean que este canal es de prevención y también de entender qué sucede en el cuerpo, en la vida, en la terapia intensiva y en la muerte. Así es. Y estaría bien, a ver que pongan en los comentarios si un día quisieran estar aquí con nosotros durante las grabaciones. Estaría bien que los invitáramos al Zoom cuando grabamos los episodios, que vean cómo preparamos todo, cómo si iniciamos la plática y pues que estén aquí con nosotros. En lugar de presencial, a lo mejor digital. Cada quien con su No, y cafecito aparte, ándele, exactamente. o su cervecita. Sí, sí, sí. Ah, pues a usted que le gusta el tempranillo y todo eso. Me gusta el tempranillo tardecillo, dijo un amigo. Sí, doctor, pues excelente. Bueno, nos vemos en los siguientes episodios. No se pierdan el análisis médico forense del fallecimiento del gran Tano de Nigris, del gran Juan Gabriel, que también está ahí. Recuerden que también pueden hacerse a lo mejor miembros para obtener ahí su loguito y pues que puedan apoyar un poquito más a este canal de Necro Intensivo Podcast. Muchas gracias por todo el apoyo, gracias por todos los comentarios y pues ahí vamos haciéndoles caso en lo que nos vayan poniendo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en los siguientes videos. Chao. Saludos. Saludos.